A sus 35 años, Im Jong-un, la eterna estrella y símbolo de la perfección coreana, finalmente rompió su silencio y admitió lo que todos sospechábamos desde hacía años. Tras décadas de ser considerada la ídola intocable, la mujer de sonrisa angelical e imagen impecable reveló secretos que destrozaron su reputación de diosa impecable. Entre los focos y los aplausos, Jong-un experimentó amores secretos, enfrentó crisis emocionales, rivalidades silenciosas dentro del grupo y una soledad tan profunda que durante mucho tiempo se sintió solo un personaje creado para complacer a los demás. En nuevas declaraciones, confesó que lloraba sola, que alguna vez dudó de sí misma y que se sentía asfixiada por las crueles reglas de la industria del K-pop, que le prohibían incluso el amor. Pero lo que más impactó al público fue su inesperada confesión sobre las relaciones que mantuvo en secreto, incluyendo su romance con Lee Seung-hye, que parecía un cuento de hadas pero terminó en lágrimas y silencio impuesto. Jong-un también admitió que, tras bambalinas, hubo disputas internas y momentos de aislamiento impuestos por su propia agencia, revelando el alto precio que pagó por la fama en Corea. Hoy, a sus 35 años, ha decidido mostrar quién es realmente. Una mujer que ha amado, cometido errores, sufrido y renacido, y sus palabras están haciendo que el mundo la vea de otra manera. Así que, dale a me gusta y suscríbete al canal, porque es crucial para YouTube entender que disfrutas de este tipo de contenido y seguir recomendando videos como este. Al suscribirte y activar la campanita, ayudas al canal a crecer, compartiendo historias y revelaciones más profundas que pocos se atreven a compartir. Y si quieres apoyar aún más el canal, puedes usar el botón Super Thanks y contribuir económicamente a la investigación y producción que te trae estas historias que los medios intentan ocultar. Pero si no puedes, no hay problema. Deja en los comentarios qué te sorprendió más de Im Jong-un y sus confesiones. ¿Resistirá la imagen de perfección tantas revelaciones? ¿Podría el ídolo más querido de Corea finalmente liberarse de las cadenas de la fama? Acompáñenme hasta el final, porque la revelación final los dejará completamente impactados. Im Jong-un nació el 30 de mayo de 1990 en Seúl, Corea del Sur, en una familia que valoraba la disciplina, los valores tradicionales y el respeto a las normas. Desde muy pequeña, Jong-un destacó por su observación serena del mundo que la rodeaba. Mientras otros niños corrían y hablaban sin miedo, ella solía sentarse en un rincón, contemplando, escuchando, absorbiendo cada gesto, cada palabra, cada emoción a su alrededor. Era una niña tímida, reservada y delicada, con una sensibilidad poco común, casi palpable. Su madre, al notar algo diferente en su reservada hija, siempre decía que Jong-un poseía una brillantez especial, una luz propia inconmensurable, pero que de alguna manera se revelaría al mundo. A su vez, la niña temía decepcionar, temía no estar a la altura del potencial que todos parecían ver en ella, por lo que a menudo se guardaba sus sueños para sí misma, permitiendo que la timidez moldeara su infancia y adolescencia. A pesar de ello, Jong-un albergaba en secreto el deseo de ser artista. Le fascinaba la música, la danza y las actuaciones que transmitían emoción y belleza, pero su timidez era una barrera casi infranqueable que le impedía dar el salto. Estudiaba en silencio, practicaba sola en su habitación e imitaba cantantes y bailarines en su tiempo libre, intentando prepararse para un futuro que aún parecía lejano e incierto. A los 13 años, su mundo cambió drásticamente. Durante una visita a un evento cultural organizado por SM Entertainment, Jong-un llamó la atención de los reclutadores de la compañía, quienes vieron en su mirada tímida, su delicado porte y su presencia casi etérea algo que podría convertirla en una estrella. La invitaron a una audición y, aunque la idea la aterraba, algo en su interior reconoció que esta era la oportunidad que siempre había deseado. Unirse a SM Entertainment significó dejar atrás la vida cotidiana de un adolescente común y corriente para sumergirse en un universo completamente nuevo, exigente, competitivo e implacable. A partir de ese momento, Jong-un vivió como una aprendiz, enfrentándose a una rigurosa rutina que incluía largas horas de baile, canto, actuación y práctica de idiomas, todo supervisado con una disciplina casi militar. Cada día comenzaba temprano y terminaba tarde, a menudo con agotamiento físico y emocional. Sus compañeras de entrenamiento eran igual de talentosas, lo que creaba un ambiente donde la competencia era constante y la presión por sobresalir, intensa. Durante esos años, Jong-un a menudo se encontraba llorando sola en su dormitorio, preguntándose si alguna vez debutaría, si sus esfuerzos valdrían la pena y si podría soportar la soledad y las exigencias de la vida de aprendiz. Sin embargo, incluso frente al miedo, la inseguridad y el agotamiento, la determinación de la joven era admirable. Continuó practicando, estudiando, esforzándose por superar sus propias limitaciones y,
sobre todo, intentando transformar esa timidez en fuerza, esa sensibilidad en talento, esa luz interior en algo que el mundo pudiera ver. Finalmente, en 2007, todo ese esfuerzo dio sus frutos cuando Joanna debutó como miembro del legendario grupo Girls' Generation, SNSD. Su debut no fue solo un momento de plenitud personal, fue el comienzo de un viaje que cambiaría su vida y la historia del K-pop para siempre. La delicada belleza de Joanna, combinada con su sonrisa angelical y su encantadora presencia escénica, rápidamente conquistó a millones de fanáticos en Corea y en todo el mundo. Se convirtió en un símbolo de perfección femenina, un modelo de gracia, talento y elegancia que parecía intocable. Sin embargo, detrás de esta imagen impecable e idolatrada yacía una joven que aún cargaba con sus inseguridades, timidez y un miedo a la fama que crecía desbordantemente. Cada actuación, cada entrevista y cada aparición pública era una prueba de resistencia emocional. Joanna tuvo que equilibrar la brillantez exterior que el público veía con la fragilidad interior que pocos conocían. La fama llegó más rápido de lo que podía procesar, y la joven que una vez se escondió en los tranquilos rincones de su hogar ahora tenía millones de ojos observando cada movimiento, cada gesto, cada expresión. Sin embargo, esa chica tímida logró transformar el miedo y la inseguridad en disciplina, dedicación y encanto, convirtiéndose no solo en una estrella exitosa, sino en un icono cultural. Con el éxito abrumador de SNSD, Joanna se convirtió rápidamente en una de las ídolos más queridas y buscadas de toda Corea del Sur, constantemente observada por fans, medios y críticos. Cada movimiento suyo era analizado, cada gesto interpretado y cada palabra pronunciada amplificada como si albergara un significado oculto, creando a su alrededor un aura de perfección inalcanzable que pocos podrían imaginar. La imagen de Joanna fue cuidadosamente construida, no solo por ella misma, sino también por la agencia y el equipo de marketing que rodeaban al grupo, quienes transformaron cada sonrisa en un producto y cada aparición pública en una lección de comportamiento ideal. Los fans la veían como una diosa intocable, un ícono de belleza y elegancia, pero la realidad detrás de esta imagen era mucho más compleja y dolorosa de lo que cualquiera podría imaginar. La industria del K-pop, conocida por sus estrictas reglas, expectativas poco realistas y un ritmo implacable, obligó a Joanna a una vida de vigilancia constante, donde cualquier desliz podía ser magnificado y criticado, generando una presión constante y una permanente sensación de incompetencia. No podía ganar ni un gramo de peso, no podía mostrar tristeza ni vulnerabilidad y, lo más doloroso, no podía amar libremente ni expresar sentimientos que no fueran aprobados previamente, porque la ídolo tenía que permanecer intocable ante el ojo público, preservando una imagen que no reflejaba plenamente su humanidad. Durante años, Joanna vivió entre cámaras, entrevistas, ensayos, programas de televisión y contratos estrictos, sin margen de error ni vacilación. Y detrás de las sonrisas perfectas que mostraba frente a las cámaras, había días interminables en los que se encerraba en su dormitorio, física y emocionalmente agotada, llorando sola, sintiendo el peso aplastante de una expectativa que parecía imposible de cumplir. En entrevistas posteriores, cuando finalmente se sintió segura para hablar con sinceridad, Joanna reveló que había dudado de su propio valor, que a menudo sentía que no era lo suficientemente buena, que el miedo a decepcionar al público la consumía en silencio, erosionando su autoestima y dejando heridas invisibles que nadie podía ver, y confesó con franqueza: «La gente pensaba que siempre era feliz, pero yo solo fingía estar bien», demostrando que tras esa imagen angelical se escondía una joven humana, vulnerable, cansada y a menudo asustada de su propio éxito, que debería ser motivo de orgullo. El peso de la perfección dejó profundas cicatrices en Joanna, manifestándose en insomnio, ansiedad, momentos de desánimo e incluso pensamientos de que tal vez necesitara un descanso de su carrera para recuperarse. Pero la presión de su agencia, sus fans y la industria del entretenimiento nunca le permitió desconectarse por completo del mundo que la había llevado a la cima. Continuó, día tras día, intentando encontrar el sentido y el equilibrio en medio del caos de la fama, intentando transformar el agotamiento y el miedo en disciplina, resiliencia y aprendizaje, siempre con una sonrisa en el rostro, completando cada ensayo, cada programa y cada aparición con naturalidad, como si nada la afectara, mientras en su interior luchaba con las inseguridades, el cansancio extremo y la soledad de una vida que, aunque rodeada de gente, a menudo la dejaba aislada de sí misma. Con los años, este peso de la perfección moldeó a Joanna no solo como artista, sino como persona, enseñándole duras lecciones sobre resiliencia, autoconocimiento y la necesidad de proteger su espacio emocional. Poco a poco, aprendió que la imagen de una diosa perfecta podía coexistir con su vulnerabilidad humana. Era posible ser admirada por el público sin perderse en sí misma.
Admitir sus debilidades no disminuyó su valor, solo la hizo más real, más cercana a quien realmente era. Una joven que conquistó el país y el mundo, pero que tuvo que luchar contra heridas invisibles y presiones impensables para mantener su salud mental y emocional. Incluso ante tanta expectativa y exigencia, logró mantenerse firme, encontrando fuerza en su disciplina, en su amor por lo que hacía y en la conexión silenciosa con quienes la admiraban de verdad. Reconoció que la fama tenía un precio, que la perfección requerida era una pesada máscara, y que, a pesar de todo, era posible seguir brillando y encontrando sentido a su trayectoria, transformando el peso de la perfección en aprendizaje y crecimiento, en resiliencia y autoconocimiento, y en inspiración para quienes la siguen. Su carrera y su vida de cerca, demostrando que incluso una estrella aparentemente inmaculada enfrenta profundos desafíos, que la fama tiene heridas invisibles, pero que es posible enfrentarlas y transformarlas en fortaleza. Durante mucho tiempo, el gran misterio que rodeaba a Im Jong-un no era su talento, su belleza ni su impecable carrera, sino la vida amorosa que ocultaba con tanto esmero, rodeada de silencio, misterio y constante especulación. Desde el inicio de su carrera con SNSD, la agencia impuso reglas estrictas que prácticamente anulaban la posibilidad de que una ídolo tuviera una relación normal. En el universo del K-pop, donde se exige la perfección y el amor se considera una debilidad, Jong-un aprendió desde muy joven que debía ocultar sus sentimientos, reprimir sus deseos y vivir como un personaje idealizado para el público. La ídolo perfecta no podía amar, no podía mostrar vulnerabilidad, no podía pertenecer a nadie más que a sus fans. Esta limitación creó una barrera emocional en su vida personal, y pasó años sin poder expresar libremente sus sentimientos. Aún así, el corazón de una joven no se calla ante la necesidad de amar y ser amada, y fue en este contexto de prohibiciones y vigilancia que Jong-un vivió una de las historias más comentadas de Corea. En 2014, una noticia que sacudió al país se difundió. Los medios revelaron que Jong-un salía con el actor Lee Seung-hae, conocido como el yerno ideal de Corea. La noticia fue una bomba, ya que ambos representaban la pareja ideal. Dos jóvenes talentosos y carismáticos con una reputación impecable, admirados en todo el país. Las fotos publicadas por la prensa mostraban encuentros discretos, sonrisas tímidas y una evidente complicidad, pero lo que el público desconocía era que esta relación aparentemente perfecta estaba marcada por dificultades que iban mucho más allá de la distancia física. Ambos vivían bajo el foco de una sociedad que no perdona los defectos y una industria que controla cada movimiento de sus estrellas. La relación, aunque genuina, se veía constantemente amenazada por la exposición y las presiones externas. Solo podían verse en momentos inesperados, en coches con cristales tintados o en lugares apartados, siempre con el temor de ser descubiertos. Jong-un, siempre reservada, se sentía dividida entre el deseo de experimentar ese amor plenamente y el miedo a decepcionar a sus fans y a su agencia. Más tarde confesaría en una entrevista que el amor entre ellos era real, pero el entorno en el que vivían lo hacía casi imposible de mantener. Quería amarlo libremente, pero no pude. Todo era secreto, todo estaba controlado, confesó años después, revelando el dolor silencioso de quien experimentó un amor prohibido. Tras las apariencias sonrientes y los gestos discretos, había dos personas cansadas de ocultar sus sentimientos, atrapadas en un mecanismo que transformaba el amor en algo peligroso. En 2015, la relación terminó, no por falta de sentimientos, sino por el agotamiento de una vida sometida a reglas inquebrantables. La ruptura dejó profundas cicatrices en Jong-un, quien atravesó un largo periodo de introspección, intentando sanar el dolor sin poder hablar públicamente. Desde entonces, su nombre ha sido vinculado a otros compañeros de reparto, representantes e incluso directores, pero nunca confirmado ninguna relación. Aprendió que, en el mundo en el que vive, cualquier palabra puede convertirse en titular y cualquier gesto, malinterpretarse. Durante muchos años, Jong-un cargó con la reputación de ser la ídolo perfecta que no ama, un título que sonaba cumplido, pero en realidad era una prisión. El público la admiraba por su imagen angelical y su aparente pureza, pero pocos se preguntaban cuánto le había costado su vida emocional. Amar, para Jong-un, era un acto de valentía, un riesgo constante de perderlo todo por el simple deseo de ser humana. Y, sin embargo, seguía creyendo en el amor, aunque fuera en silencio, aunque fuera sutilmente. Hubo momentos en que el público notaba un brillo diferente en sus ojos durante las entrevistas o una sonrisa más dulce entre bastidores, y los rumores volvían con más fuerza, pero Jong-un aprendió a proteger sus secretos. El tiempo pasó, y con la madurez llegaron nuevas formas de ver su propia historia. A los 35 años,
Ya consolidada como actriz, cantante y figura pública respetada, finalmente decidió romper el silencio que la había perseguido durante tantos años y admitir lo que todos sospechaban. Había amado, sufrido y experimentado intensas pasiones, ocultas tras las brillantes cortinas de la fama. En una entrevista sincera y conmovedora, Joanna reveló: "No soy perfecta. He amado, he cometido errores y me he decepcionado. Y eso está bien. Es parte de mí". Estas palabras resonaron como un grito de libertad, no solo para ella, sino para muchas otras ídolos que aún sufren el mismo estigma. Su declaración impactó a Corea, donde el romance entre ídolos aún genera resistencia, pero también fue un soplo de aire fresco para una generación que vio en ella la valentía de ser auténtica. Joanna demostró que tras el brillo y la perfección se esconde una mujer real, que siente, sueña y desea como cualquier otra. El público, que antes la veía solo como una figura idealizada, comenzó a verla con nuevos ojos, admirando no solo su belleza y talento, sino también su honestidad y valentía para mostrarse vulnerable. Con el paso de los años, Joanna comenzó a liberarse de la imagen de perfección que la había perseguido durante tanto tiempo, abandonando gradualmente el papel de diosa inmaculada que la industria del entretenimiento le había creado y mostrando al público una versión más humana, auténtica y emotiva de sí misma. Tras años viviendo bajo el peso de expectativas poco realistas, Joanna decidió que ya no quería repetir respuestas ensayadas ni ocultar sus debilidades tras sonrisas contenidas, y fue precisamente este cambio de actitud el que marcó el comienzo de una nueva etapa en su carrera. En entrevistas más recientes, comenzó a hablar con una honestidad que sorprendió al público y rompió con la imagen idealizada que muchos tenían de ella. Por primera vez, Joanna admitió que durante los primeros años de SNSD sufrió una verdadera crisis emocional, fruto de la sobrecarga de trabajo, la presión por ser perfecta y la constante sensación de pérdida de identidad. Reveló que se sentía perdida en medio del torbellino de fama, elogios y compromisos, confesando: "No sabía quién era. La gente me llamaba perfecta, pero me sentía vacía". Esta declaración tuvo un gran impacto, pues por primera vez, la aparentemente inquebrantable ídolo reveló sus heridas, sus inseguridades y la carga psicológica que había arrastrado desde joven. Su sinceridad conmovió al público, pero también generó sorpresa e incluso incomodidad en algunos medios de comunicación que aún insistían en presentarla como símbolo de pureza y perfección inalcanzable. Sin embargo, Joanna no se detuvo ahí. En otra entrevista, hizo una confesión aún más sorprendente al comentar sobre la rivalidad velada dentro del propio grupo, especialmente durante los años más exitosos de SNSD, cuando la presión por la prominencia individual era brutal y la convivencia entre las integrantes se volvió cada vez más compleja. Sin mencionar nombres, dijo: "Nos queríamos, pero también había competencia. A veces, la fama nos dividía", una frase sencilla que resonó con fuerza entre los fans, alimentando debates y teorías sobre el trasfondo del grupo. Durante mucho tiempo, SNSD fue presentada como el máximo ejemplo de unidad y armonía, pero el discurso de Joanna demostró que incluso los lazos más fuertes pueden verse afectados por el peso de la fama, las presiones y los intereses corporativos que rodean el universo del K-pop. Esta revelación generó una oleada de empatía entre el público, que comenzó a ver a los ídolos como seres humanos sujetos a la fatiga, la inseguridad y los conflictos internos, y no solo como productos cuidadosamente empaquetados para el consumo masivo. Además de estas confesiones, Joanna también reveló que sufrió episodios de aislamiento dentro de su propia agencia, especialmente cuando comenzó a cuestionar ciertas decisiones artísticas que afectaban a su imagen y carrera. Durante mucho tiempo, se sintió como una marioneta, una figura creada para complacer a los demás y generar ganancias, sin poder real para elegir su propia vida. En una entrevista, dijo: "Hubo momentos en que me miraba al espejo y no me reconocía. Vi a un personaje que todos amaban, pero que yo misma desconocía". Esta frase resonó con fuerza entre artistas y fans porque revelaba el lado oscuro de una industria que, a pesar de su glamour, exige sacrificios emocionales casi inhumanos a sus intérpretes. La imagen angelical de Joanna, que durante años fue sinónimo de pureza y serenidad, se había convertido en una prisión dorada, y ella misma admitió que le llevó un tiempo darse cuenta de cuánto la consumían por dentro. En un momento dado, Joanna confesó haber experimentado episodios de depresión silenciosa, esos periodos en los que todo parece perfecto por fuera, pero el corazón está completamente agotado. Dijo que incluso buscó ayuda psicológica, algo que todavía se considera tabú en Corea del Sur, especialmente entre figuras públicas. "Me llevó años comprender que ser vulnerable no es debilidad", declaró con madurez y serenidad, revelando que fue un largo proceso de autodescubrimiento y aceptación. El público, que antes la veía como una figura distante e idealizada, comenzó a verla con una mirada más humana,
empatizando con su valentía para abrirse y exponer su dolor en un entorno que valora solo la brillantez y la perfección. El impacto de estas declaraciones fue enorme, no solo en la vida personal de Joanna, sino también en la industria en general. Se convirtió en un ejemplo de autenticidad, demostrando que incluso las estrellas más admiradas enfrentan batallas internas y que admitir la fragilidad no disminuye el talento, sino que refuerza la humanidad. Las revelaciones también sacudieron la percepción del público y la prensa sobre SNSD, provocando reflexiones sobre el precio que cada miembro pagó para mantener al grupo en la cima durante tantos años. Con el tiempo, lo que podría haber sido un escándalo se convirtió en un acto de liberación. Joanna dejó de ser simplemente la diosa perfecta y comenzó a ser vista como una mujer fuerte, resiliente y valiente, alguien que sobrevivió a las presiones de una de las industrias más exigentes del mundo sin perder su esencia. Su carrera demostró que la autenticidad es más poderosa que cualquier imagen construida y que la vulnerabilidad puede ser una forma de fortaleza. Estas declaraciones marcaron un punto de inflexión en su carrera, redefiniendo por completo su relación con el público y con la fama misma. A partir de ese momento, Joanna comenzó a elegir proyectos que reflejaran su madurez, prefiriendo papeles más profundos y desafiantes que mostraran nuevas facetas de su personalidad artística. Más que una ídolo, se convirtió en una mujer en busca del equilibrio, una artista consciente de su historia y orgullosa de sus cicatrices. Sus palabras, antes mesuradas y calculadas, ahora estaban cargadas de verdad y emoción, y esta sinceridad le valió un nuevo respeto, más sólido y real. Tras años de intensidad, presión y una disciplina inquebrantable dentro de SNSD, Joanna experimentó lo que muchos llamaron su verdadero renacimiento artístico y personal, un proceso silencioso y poderoso que la transformó de una ídolo idealizada a una mujer completa, independiente y segura de sí misma. Tras conquistar el país como el rostro más adorado del grupo, decidió forjar su propio camino, aventurándose en territorios que antes parecían lejanos a lo que el público esperaba de ella. Joanna comprendió que su trayectoria no podía limitarse a la brillantez del escenario ni a la impecable coreografía que la hizo famosa. Quería demostrar que su talento iba más allá de lo que se veía a simple vista y que su corazón albergaba sueños que no encajaban en el rígido molde de la industria del K-pop. Fue con este espíritu de reinvención que se adentró en el mundo de la actuación, enfrentándose inicialmente al escepticismo de los críticos que dudaban de que una ídolo pudiera ser una buena actriz. Pero Joanna, con su característica determinación, demostró que era capaz de mucho más. Su debut en dramas televisivos reveló una profunda sensibilidad, una naturalidad que cautivó al público y desarmó a los escépticos. Con cada nuevo papel, creció como actriz, revelando matices de emoción y madurez que antes estaban ocultos bajo la imagen de la chica perfecta. Películas como Asignación Confidencial y dramas como El K2 y Boca Grande consolidó su reputación como una de las actrices más versátiles y respetadas de Corea, recibiendo elogios de la crítica y reconocimiento internacional. Pero lo más admirable de este periodo no fue solo su talento técnico, sino la transformación personal que lo acompañó. Lejos de la sofocante atención del K-pop, Joanna finalmente pudo respirar, aprender a escuchar su propia voz y descubrir que la hacía realmente feliz. Pasó de ser simplemente la ídolo modelo, esa figura impecable que nunca se equivocaba, a una mujer que se permitía ser vulnerable, que establecía límites, decía no cuando algo no tenía sentido y priorizaba su salud mental por encima de la presión de complacer a todos. Este cambio fue gradual pero notable. Poco a poco, Joanna comenzó a hablar abiertamente sobre temas que antes se consideraban tabú en Corea del Sur, como la soledad que acompaña a la fama, la presión estética impuesta a las mujeres y la hipocresía del mundo del espectáculo, que prioriza la apariencia sobre el bienestar de los artistas. Sus palabras, siempre pronunciadas con calma y sinceridad, resonaron profundamente no solo entre sus fans, sino también entre los jóvenes que se sentían oprimidos por las mismas expectativas de perfección. Durante mucho tiempo, viví para ser lo que se esperaba de mí. Hoy, vivo para ser quien soy, dijo en una entrevista que se hizo viral y fue ampliamente elogiada por su madurez. Esta nueva etapa para Joanna no estuvo marcada por escándalos ni rebeldía, sino por una especie de fuerza silenciosa, una confianza nacida del autoconocimiento y el coraje de aceptarse por completo. La mujer que una vez temió la decepción ahora inspiró, y su viaje de autodescubrimiento se convirtió en un espejo para muchos. A los 35 años, se convirtió en el símbolo de una nueva generación de artistas que buscan la autenticidad por encima de la perfección, la verdad por encima de la apariencia. Mientras el mundo que la rodea todavía está perdido en filtros e ilusiones, Joanna eligió mostrar lo real, lo simple, lo cotidiano. En sus redes sociales, comenzó a compartir momentos de su vida diaria: cocinar en casa, leer libros, cuidar plantas, pasar tiempo con amigos,
gestos cotidianos que revelaban una nueva clase de brillantez, una brillantez que no provenía de las cámaras, sino de su interior. Su relación con sus fans también se transformó. Si antes había sido una figura distante, casi etérea, ahora parecía cercana, humana y cálida. Hablaba con sinceridad, daba las gracias con emoción y no temía compartir los momentos difíciles. Este contacto directo creó una conexión más profunda, basada en el afecto genuino, no en la idolatría. Y fue precisamente esta sinceridad la que hizo que el público volviera a enamorarse de ella, no como la estrella que iluminaba el escenario, sino como la mujer que aprendió a brillar sola, en paz consigo misma. La imagen de Joanna maduró de forma natural, acompañando su crecimiento interior. Dejó de ser simplemente la joven dulce y angelical que encantaba los anuncios y se convirtió en un ícono de fuerza, resiliencia y elegancia emocional. Su belleza sigue siendo innegable, pero ahora es una belleza acompañada de serenidad y profundidad, reflejo de alguien que ha aprendido a mirarse con compasión. Cuando le preguntaron sobre el matrimonio, respondió con la serenidad de quien ya no necesita demostrar nada a nadie. Ya no vivo para cumplir expectativas. Si amar a alguien tiene sentido, viviré ese amor. Pero ahora me amo a mí misma, y eso es lo que más importa. Estas sencillas pero contundentes palabras se hicieron virales, repitiéndose en programas, revistas y redes sociales, porque resumían la esencia de su nueva etapa, la de una mujer que ha aprendido a ser autosuficiente. Joanna se convirtió en un referente no solo de éxito profesional, sino también de equilibrio emocional. Demostró que es posible seguir brillando incluso después de que los focos cambien, que hay vida y propósito más allá de la fama, y que el autocuidado es el gesto más revolucionario que una mujer puede tener en un entorno que insiste en moldearla. Hoy, su presencia inspira confianza y tranquilidad, y su carrera se estudia como ejemplo de cómo es posible madurar artísticamente sin perder la sensibilidad que cautiva al público. Se convirtió en una especie de faro para otras ídolos y actrices que aspiran a forjar caminos auténticos, libres de las limitaciones impuestas por la industria. El renacimiento de Joanna no fue solo artístico, sino humano. Al aceptar sus fragilidades, se fortaleció, al abandonar el rol de diosa perfecta, reveló a la mujer real, con sueños, miedos y esperanzas como cualquier otra. Esta transformación la convirtió en un símbolo de resiliencia y esperanza, alguien que demostró que la verdadera belleza reside en vivir con sinceridad. Y quizás lo más hermoso de todo es darse cuenta de que, incluso después de tantos años de carrera, Joanna aún lleva consigo la misma luz que tenía cuando era una chica tímida que soñaba con el escenario, solo que ahora esa luz es más madura, más consciente, más propia.